@Julio Sánchez Cristo Oficial. Juan Pablo, noticia de Pegasus. Sí, Julio, porque estoy aquí revisando fechas y cruzando la información que revelan nuestros colegas del diario El Tiempo. Porque lo que le señalaron a Sergio Gómez, los funcionarios del gobierno Biden, es que al presidente Duque no se le informó de la adquisición, uno, porque para ese momento la herramienta tecnológica era una más entre los muchos instrumentos que utiliza el gobierno de Estados Unidos y que por eso se manejó a nivel operativo, y dos, en que para el momento de su adquisición no existía polémica por el uso de ese software. Ahí mintieron quienes hayan hablado con nuestros colegas del Tiempo. ¿Por qué? Porque desde el año 2019, óigalo bien, desde el año 2019 ya tenían identificados en los Estados Unidos los usos indebidos que se habían hecho de Pegasus. Por ejemplo, en México lo habían utilizado para hacer persecución o chuzadas a periodistas y disidentes políticos. Y los Emiratos Árabes habían hecho seguimientos a algunos activistas de derechos humanos e incluso al periodista Jamal Khashoggi, que luego fue asesinado y desmembrado en la embajada de Estambul. Todo eso por culpa de Pegasus. Y eso fue antes del año 2020-2021, cuando le hicieron el regalito a Colombia. Así que no pueden decir los funcionarios del gobierno Biden que en ese momento no existía polémica por el uso del software, porque sí existía. Juan Pablo, ¿hasta cuándo fue el operativo Pegasus? Operativo legal. Para los Estados Unidos. Sí. El noviembre 3 del año 2021 fue cuando el presidente Joe Biden incluyó dentro de la lista negra a NSO Group, sus negocios y Pegasus. Noviembre 3 de 2021. Bueno, hay un temita que me está recordando un amable oyente. Pegasus ocasionó el divorcio de Jeff Bezos, ¿no? Sí. Porque con Pegasus descubrieron su relación con Lorín Sánchez. Sí, señor. Y Bezos no se dejó chantajear y él mismo reconoció la situación. Uh-huh. Y le costó $58 mil millones Pegasus. Sí. O sea que no solamente Khashoggi, el tema de Khashoggi, sino también el tema de Bezos. No, es que yo iría un poco más allá, Julio. Póngale cuidado. Estoy revisando las fechas de la compra en Colombia, ¿no? Entonces, 27 de junio 2021, 22 de septiembre de 2021. Y estoy cruzando eso con lo que le dijeron los miembros del gobierno Biden a nuestros colegas del Tiempo, al señalar que en aquel momento no se conocía el asunto, y es más, le dijeron al Tiempo que fue a partir del otoño 2021 cuando periodistas y organizaciones no gubernamentales comenzaron a alertar sobre el uso de Pegasus. Falso. Ahí mienten también quienes le hayan hecho esa afirmación a nuestro colega Sergio. ¿Por qué? Porque fue el 18 de julio del año 2021, es decir, justo en la mitad de los dos pagos que se realizaron en Colombia, que se hizo la publicación del Pegasus Project, que fue la gran denuncia de un consorcio de medios y de periodistas a nivel global que recibieron la información de cómo se estaba utilizando y cómo se había utilizado Pegasus para hacer cualquier cantidad de violación a derechos humanos en el mundo entero. Así que ahí también estos funcionarios faltaron a la verdad. Félix, y prepárese porque llegó el general Vargas a la fiscalía. Estábamos atentos a esa noticia. Claro. El general Vargas, quien era entonces el director de la policía, llega a la fiscalía. Y me imagino, Jenny, que ya ahora sí se conoció todo, ¿o no? Pues Juan Pablo, le cuento que no, porque el general Jorge Luis Vargas no dijo nada ante la fiscalía, se acogió a su derecho fundamental a guardar silencio durante la declaración juramentada que se llevó a cabo ante la Fiscalía Sexta delegada ante la Corte Suprema de Justicia, esto sobre la investigación sobre el software espía Pegasus. De acuerdo a lo que nos dicen desde la Fiscalía, la diligencia
finalmente no se realizó, teniendo en cuenta que el general, en compañía de su abogado Camilo Sepúlveda, llegó y dijo que no va a decir absolutamente nada y que prefiere acogerse a su derecho a guardar silencio, por lo que pues la diligencia no se realizó. Juan Pablo, es lo que se conoce hasta ahora de lo que se dice por parte de la Fiscalía. Lo que sí se sabe es que esta investigación la está adelantando la Fiscalía Sexta, delegada ante la Corte Suprema de Justicia, y estamos esperando a que el abogado Camilo Sepúlveda nos entregue detalles de por qué guardó silencio y si habrá algún tipo de declaración luego de esa corta entrevista que tuvo con la Fiscalía, donde la declaración juramentada no se realizó. ¿Qué tal eso, Félix? El hombre que podría ayudarnos a desenredar este pequeño nudo, ¿no? No, pero lo entiendo porque es que tiene un problema legal. Esa sí es obviamente una situación de defensa en el que él guarda silencio porque él sabe que las explicaciones que tendrá que dar seguramente llevarán a un proceso legal. Lo entiendo, la frustración de no conocer más, pero también entiendo la estrategia de defensa. Me parece que en ese sentido es normal. Pero eso sí estaría entonces confirmando que desde hace un buen tiempo han estado callando sobre algo que sí se dio. Ah, no, claro, pero acá un ocultamiento es hasta dónde llega. Este es el silencio de quien sí sabe mucho. Claro, a ver, eso sí, es indiscutible. A ver, Alejandra, ¿y en la Cancillería qué dicen? Pues, Juan Pablo, en la Cancillería pudimos confirmar que precisamente el canciller Luis Gilberto Murillo ya dio instrucciones al embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, para que por medio de los canales diplomáticos se dé claridad sobre el papel de ese país en la compra del software Pegasus. También nos confirman que el embajador García Peña tiene una reunión justo en estas horas, en horas de la mañana, con Dan Erickson en la Casa Blanca, director de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, y justo allí también Murillo dio la orden para que se aborde ese tema de la compra del software. Nos vamos a la Universidad Javeriana. El profesor Eduardo Pastrana hace parte de su Departamento de Relaciones Internacionales y además es un experto en la relación Colombia-Estados Unidos, América Latina. Profesor Eduardo Pastrana, buenos días, bienvenido a la W. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes el día de hoy. Profesor Pastrana, cuando se dan los acuerdos de cooperación, de colaboración entre dos países, en este caso Colombia y Estados Unidos, para la lucha contra la criminalidad, se establece, por supuesto, una serie de intercambios de información y la entrega también de equipos que puedan servir para esa lucha combinada. Pero es normal que cuando se hace una entrega de algo tan costoso como lo es o lo fue el software Pegasus de $11 millones, que no se entere el alto mando de la policía, del Ministerio de Defensa o de la presidencia. ¿Eso puede pasar? No, yo no creo, porque este tipo de acuerdos son de carácter político, por eso son acuerdos de cooperación, y a cooperar entre estados no están obligados, por lo tanto no son tratados que sí deben, por ejemplo, someterse a la verificación y a la revisión por parte del Congreso. Estos son acuerdos que se dan entre agencias estatales, entre ministerios, entre departamentos, pero normalmente son coordinados directamente por el Ejecutivo y debe reportarse al Ejecutivo, y sobre todo por la sensibilidad, porque sobre todo en materia de seguridad, y aquí tenemos que tener también en cuenta un elemento, por el valor, digamos, de los equipos que se están entregando y los protocolos que eso implica en materia de seguridad para evitar que haya violación de derechos humanos o se utilicen para otro tipo de prácticas. Y eso requiere un informe directo al alto mando militar, porque esto está articulado directamente, la policía está articulada al Ministerio de Defensa, y por lo tanto debe reportarse directamente al jefe del Ejecutivo. Profesor, en este caso, al menos en el reporte que da el diario El Tiempo, estas fuentes de Estados Unidos dicen que
se justifica de cierta forma la utilización de Pegasus porque estaba dentro de ese paquete que se venía usando con otras herramientas más, con otras aplicaciones, y por eso lo catalogaron como normal. No importa qué tipo de herramientas se esté usando, todas deben ser reportadas al gobierno en donde se están usando. Todas, absolutamente, y no solamente al gobierno colombiano, sino también al gobierno norteamericano. Recuerdan ustedes que en el marco del Plan Colombia, todos los equipos, los dineros que se otorgaban, porque inicialmente el Plan Colombia fue una estrategia antinarcóticos, no antiinsurgente, eran revisados y eran vigilados directamente por comités de la Cámara de Representantes. De allí que en un momento en que algunas unidades militares estuvieron vinculadas a posibles violaciones de los derechos humanos, los comités respectivos empezaron a sancionar y a pedir investigaciones en contra de las unidades militares colombianas. Y esto es recíproco. Esto también opera en el caso de Colombia, y son también las agencias colombianas, es decir, digamos los distintos responsables en cada una de las fuerzas militares o de las unidades de policía o del departamento que coordine, debe notificar y debe informar periódicamente a quien ha donado, y en este caso a los Estados Unidos, el uso y en qué forma se está utilizando este tipo de equipos que son realmente sensibles. Profesor Pastrana, una pregunta final. ¿Un convenio o un acuerdo de estos que incluye pues también una transacción con un tercero, que es a quien se le va a comprar un equipo o un software, ¿se puede hacer con dinero en efectivo? ¿Se puede manejar una plata que viaja de un lado a otro en unas bolsas, en unos maletines para realizar el pago? No sería la primera vez, porque entre otras cosas, como esto cabe dentro del ámbito de la inteligencia, pero también se puede utilizar en la contrainteligencia, se utilizan muchas veces fondos reservados. Y fondos reservados implica que se utiliza dinero en efectivo, precisamente para que uno pueda ser rastreado, pero debe haber una autorización previa. Entonces no sería la primera vez, porque este tipo de sumas se utilizan no solamente para la compra de equipos, sino también para pagar información o para contactar o pagarle a fuentes humanas que son claves en procesos y proyectos o operaciones de inteligencia encubierta. No sería la primera vez, porque en el Plan Colombia también se utilizó y se utiliza en otras actividades de cooperación entre las fuerzas militares y de policía de Colombia y todas las agencias antinarcóticos o de inteligencia o de seguridad de los Estados Unidos, en el marco de una cooperación que es demasiado amplia. Profesor, ya está clarísimo que existió Pegasus, que se hizo espionaje con él. La pregunta es, ¿cuál es la línea que separa lo que permite hacer espionaje con autorización de una autoridad judicial, de un juez, y qué no? ¿Y eso lo puede hacer un gobierno legítimamente? ¿Espiar sin que un juez lo autorice? Hay normas y hay marcos jurídicos claros para las operaciones militares o de policía, y sobre todo para las de inteligencia. Si no se hace de acuerdo a esos protocolos, pues se está violando la ley, y hemos visto que se han producido muchas veces escándalos porque se ha descubierto que hubo espionaje en contra de otros funcionarios de otras ramas del gobierno o de la oposición o de periodistas, y por supuesto esto implica de que debe intervenir la justicia porque se ha cometido un delito, y en este caso pues hay muchos rumores, porque directamente Pegasus implica a la policía, y creo que uno de los grandes rumores que se está moviendo en algunos ámbitos es que se utilizó para, digamos, espiar la campaña electoral del presidente actual. Parece ser, sí, y decir, esta es una información que ha circulado, que alguno de los oficiales que pudo haber participado de la policía en esta actividad, que comunicó posteriormente a personas muy cercanas al presidente de que esto se había producido,
que hubo espionaje, y quizás esa es una de las razones, pero se especula mucho en eso, de que por eso el presidente tomó la decisión cuando llegó al poder de dar de baja a muchos de los generales de la policía, porque fue un número demasiado alto y sobre todo los que estaban vinculados directamente a estas unidades dedicadas a acciones de inteligencia. Entonces, esto no es nuevo, esto viene de atrás, sino que Pegaso es la cereza del postre. Es decir, ya Pegaso se empieza a aparecer, tal vez como la herramienta más desarrollada o con mayor capacidades que se pudo haber utilizado para haber espionado para haber realizado espionaje a la campaña del presidente. Y no serían los primeros casos en que los organismos de seguridad, si algo pasa muchas veces con la inteligencia, es que las líneas son muy borrosas. Y si no hay un control político directo, pues se cometen muchos delitos. Y no solamente es un caso muy particular de Colombia, sino es una práctica muy recurrente en muchos países del mundo. Profesor Eduardo Pastrana, de la Universidad Javeriana, muchas gracias por estar en la W. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.